Hola Nutrinetas, qué gusto saludarlas de nuevo después de varias semanas de no haberlas visto. ¿Cómo están? Sabi, Claudia, Edna, Oti. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Gusto en saludarlas igualmente. Todos y a todas que están conectados con nosotros. Sí, Ya los gusto en extrañaba, saludarles a todos los que nos están viendo en este programa más de Nutrinetas. No hemos desaparecido, como les dijimos, esta temporada va a ser diferente. Aparte estamos cocinando algo especial para ustedes, que probablemente suceda en el mes de agosto. Ya después les estaremos dando más información. Entonces, bueno, seguimos trabajando para traerles más cosas interesantes. Y hoy, pues quisimos traer sobre la mesa algo que nos había quedado pendiente desde el Día del Maestro. Lo habíamos discutido que queríamos traer a la mesa esto, y es hablar un poco sobre la educación, pero la educación aplicada a la consulta. Entonces, el día de hoy el tema es la neta de la educación en la consulta. Y pues vamos a compartirles un poco desde la ciencia, pero también desde la experiencia, qué es lo que cada una de nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra trayectoria profesional dentro de la clínica o dentro del trabajo comunitario también, porque esto puede aplicar para individuos o para comunidades, en educar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que no todas las personas aprendemos de la misma manera, sabemos que tenemos distintos canales por los cuales aprendemos, hay muchas teorías que sustentan el tema de educación, de manera que cuando hablamos de educación nutricia, pues no deberíamos de reducirlo a pensar que es dar un flyer con información o a pensar que es explicarles el plato del bien comer, el plato del bien comer, equivalentes, o explicarles el sistema de equivalentes, exacto, ¿no? Sino que la educación nutricia definitivamente va mucho más allá, y eso es lo que queremos compartir en esta ocasión con ustedes. Así que adelante, Nutrinetas. pues yo diría nada más que así como dices del Día del Maestro, pues realmente los nutriólogos pues somos educadores, ¿no? Deberíamos de ser educadores. Yo creo que es una parte fundamental, o debiera ser una parte fundamental, y desgraciadamente en la parte de nuestra profesión o en nuestros estudios, ¿no? Pocas licenciaturas tienen un enfoque muy fuerte en esta parte de educación en nutrición, ¿no? Como que lo vamos generando sobre la marcha, después, con más experiencia, y empiezas como a nivel muy básico cuando eres un poco improvisando, ¿no, Ti? Mucho por sentido común, ¿no? Y hay Sí. unos que tal vez tienen más sentido común y otros no. Y entonces hay estos desbalances en la parte de educación con los pacientes, ¿no? Y me gustaría dar una definición que en muchos lados la pueden encontrar, que es la educación en nutrición es un conjunto de experiencias de aprendizaje que ayudan a los pacientes a cambiar voluntariamente su alimentación u otro comportamiento. Entonces, pues sí, es algo muy, muy importante como en nuestra profesión y más a nivel clínico. Bueno, en todo, más bien. Sí, comunidad también. Y ahí yo creo que es también vista como educación terapéutica, de tal manera que la persona pueda, bajo una condición o una patología, pueda aprender más de esa situación en la que vive. Porque decimos, por ejemplo, lo que comentaba ahí Mariana, pues educación, y lo pensamos en orientación alimentaria, que no es lo mismo, no. Y que además lo pensamos de, ya di educación, o mi intervención educativa es plato del bien comer, lista de alimentos, de equivalentes. la guía de equivalentes, y si es diabetes, lista de alimentos por índice glucémico, y ya, que se vaya. O conteo de hidratos de carbono. O conteo de hidratos de carbono. Y entonces puede ser desde porciones, desde con diferentes estrategias que no necesariamente tienen que ser físicas, y más ahora que no todas las consultas son o pueden ser presenciales, y que hoy tenemos más recursos. Entonces, desde el hecho de poner un video en YouTube, porque también una crisis existencial es, bueno, a lo mejor yo no tengo habilidades para generar contenido educativo, pero sí deberíamos de tener habilidades para distinguir cuál es el contenido adecuado o no para los pacientes. Entonces decir, bueno, yo voy a hacer estos videos en YouTube, yo ya vi que sirven para diabetes, o que sirven para enfermedad renal, o que sirven para embarazo, y entonces eso entra como un proceso de curación de contenido. Yo valido la información que alguien más hizo, veo que tenga sustento
científico y entonces recomiendo esa información. Y entonces ya no es nada más lo que yo creo, lo que yo diseño en la consulta, sino es, pues ¿sabes qué? Te voy a mandar a escuchar este podcast de Nutrinetas. Te voy a poner este video en YouTube, esta app para contar pasos, y entonces hacemos el proceso educativo durante todo el camino y no nada más la educación en el momento en el que el paciente está en la consulta. ¿Y sabes qué, Sabi? Ay, perdón, Claudia. Dale. No, nada más quiero decir algo con lo que está diciendo Sabi, que si yo les pudiera dar como un primer paso y que tiene relación con esto, es evaluar las necesidades educativas del paciente, ¿no? O sea, así como evaluamos las necesidades nutricionales para poder dar una prescripción dietética, tenemos que evaluar las necesidades de conocimientos, habilidades, que abonan aparte al diagnóstico nutricio, ¿no? Que van congruentes y de acuerdo a la etiología del problema nutricio, para entonces poder ver realmente qué temas, qué materiales, qué recursos. Yo diría la evaluación es... Oye, Mariana, ¿y esas, sabes en dónde están? En el PAN, en antecedentes relacionados con alimentos y nutrición. Y esa parte, o sea, como que nada más vamos la parte del dominio de antecedentes relacionados con nutrición, con esto que así como cuánto come, qué come y cuántos tiempos de comida y ya. No nos fijamos en toda la parte de abajo que viene de toda la terminología a esa área específica en donde viene toda la parte de conducta, toda la parte de conocimientos, toda la parte de creencias. Así es. Entonces, yo siempre les digo, o sea, a ver, si vas a decirme que que necesita educación, yo lo tengo que ver ese punto en la evaluación. Si no está puesto en la evaluación, entonces a mí no me vengas a decir que le vas a venir a dar educación. Porque ya siempre se pone de teología eso, ¿no? Falta de conocimientos. Sí, esa es otra. Es como... Eso no es. Y les digo, la gente igual tenemos conocimiento en nutrición y no lo hacemos. O sea, no es por ahí, no es la deficiencia del conocimiento. Pero yo quisiera agregar algo a lo que está diciendo Clau. El entorno donde vive la persona es parte también de nuestra educación para poder yo darle las herramientas más efectivas. Imagínense, si no conocemos el entorno laboral, el entorno de la escuela, el entorno de la familia o de su domicilio, que es lo que tiene también en casa, donde tenemos que ayudarle para dar las mejores herramientas en esta parte de educación. Oigan, pero yo creo que aquí hay una cosa que a mí sí me gustaría decir en relación a educación, que me parece que es muy importante, y creo que, por ejemplo, todo el tema de la pandemia que hemos vivido, lo estamos viviendo también adentro de lo que son nuestras prácticas, o sea, de nuestra práctica de nutrición. Y es que, si se fijan, o sea, lo que nos han estado pidiendo los que somos educadores, pues, maestros, ¿no? Aquí todas, pues, o sea, lo que nos han estado pidiendo es como dejar lo tradicional, ¿sale? Y lo tradicional es me paro, ¿verdad? Enfrente de un pizarrón, ¿verdad? Y le doy un PowerPoint y doy toda una clase y no sé qué, y el alumno ahí está dormido, ¿verdad? Y no hace nada y no tiene un aprendizaje activo y etcétera, ¿no? Entonces, nos han estado, o sea, cambiando a todos los temas de las clases híbridas, o sea, de otro tipo de aprendizaje activo, etcétera. Y yo creo que eso estamos viendo o queremos empezar a ver reflejado en la parte educativa en nuestras consultas. Entonces, para mí esa parte así ya de, ¿sí me entienden? Agarro el plato del bien comer y tengo que a fuerzas explicarle, porque como le puse déficit de conocimientos de nutrición en el... Quiero darle la clase de nutrición y como yo los mini nutriólogos en la consulta. A nadie le interesa tener una clase de hidratos de carbono. O sea, son las proteínas. ¿Cuántas calorías tiene 1 gramo de carbohidrato? No, ¿a quién le interesa? O sea, yo creo que hay que cambiar esta parte de educación por toda una serie de preguntas que son más, o sea, por ejemplo, ¿qué tan cómodo te sientes en la cocina? ¿Cuánto tiempo prefieres, o sea, cuánto tiempo te gusta, por ejemplo, preparar alimentos? ¿Cuáles son los tiempos de comida que te gusta preparar? ¿Cuál crees que es un patrón de alimentación saludable? ¿Qué sabes de tu enfermedad? Describe tu forma, por ejemplo, de cocinar los alimentos, o sea, nada más por poner, o sea, ¿cuáles son tus preferencias, tus gustos, los gustos? Tu cocina étnica, o sea, ¿qué sabores te gustan? ¿Cómo disfrutas los fines de semana incluso? ¿Qué hace que no hace entre semana y fin de semana? Esas son muchas variaciones que tenemos de patrones. Pero para eso también se requieren
para eso también se requieren pues muchas habilidades de muchos De tipos. entrevista. Una muy importante es de De comunicación. comunicación. Las Así habilidades es. de comunicación, y lo estaba leyendo en un artículo de nutriólogos de Australia, que no se ha estudiado, o sea, cuál es la competencia en comunicación de nutriólogos clínicos. O sea, es algo que queda como ahí. Ni se te prepara en habilidades de comunicación, ni nadie lo evalúa ni lo estudia, y es como de, pues se te tiene que dar, ¿no? Tú estás con un paciente, pues tú comunicas, como si fuera algo que se tiene que dar, y es súper importante tener habilidad de comunicación, porque eso es la educación, porque aparte, como dice Claudia, ¿no? Este proceso de enseñanza-aprendizaje que desde hace mucho tiempo, pues, es de dos, o sea, es de va, pero regresa, no es de yo, otra vez este enfoque prescriptivo de yo te digo, y tú pasivo recibes, ¿no? Sino en un proceso de educación, pues tú brindas, pero también él te brinda, y es un ir y venir de acuerdo a una circunstancia que evaluaste, pero necesitas muchísima experiencia para que la consulta fluya. Todo lo que ya te medio dijo el paciente en esta evaluación, que además tiene que ser de no de ¿cuánto conocimiento tienes? O sea, pero es ¿cuánto sabes? Es como muy natural. Antes de dar la preguntas. recomendación. Aparte, primero preguntas. Y después, de acuerdo a todo lo que preguntaste, que tuvo que ser plática, no cuestionario, o sea, tuvo que ser platicado y muy ameno, empático, después viene y de ahí tú decides los temas que se tienen que tocar. No es que son fijos para todos, y eso es lo que hacemos, ¿no? Nadie evalúa y se hacen los fijos para todos. Pero también no es que nada más le vayas a recetar temas. Por eso, ¿no? Ese es el asunto, o sea, dentro de las preguntas van a salir las dudas que tiene el paciente. Eso es lo que tú tienes que volver a retomar para platicar. Claro. Aquí le voy a explicar el sistema equivalente. Y otra cosa, también sumando lo que decía Edna del contexto, también el contexto digital. La forma en la que más utilizamos Internet es para saber, o sea, para buscar información de algo. Entonces, muy probablemente el paciente sabe algo de su condición. Porque lo googleó. El nutriólogo que vaya a consultar también. Sí. Entonces, creo que ahí es, uno, evaluar también el contexto de qué es lo que sabe y dónde busca o dónde ha encontrado, o quién le ha dicho o de dónde ha sacado eso que sabe. Y cómo se siente acerca del diagnóstico que le dieron, que claro, eso va a ser, porque eso es otra, ¿no? Y la otra también es, por ejemplo, yo algo que les digo mucho a mis estudiantes es, pregunten qué consume, no de qué se alimenta, de cuáles son sus consumos, de alimentos, de contextos, de servicios, porque si yo todo lo veo, por ejemplo, los grupos de mamás en Facebook son súper típicos. Entonces, si yo quiero resolver mis dudas en un grupo de mamás, a lo mejor es, mi hija se siente mal, le duele el estómago, creo que es alérgica o tiene intolerancia al gluten. ¿Ustedes qué opinan? Pues lo ideal sería que fueras con un gastropediatra, un nutriólogo que sepa, que te dé la información. Pero se avientan también las mamás o las amigas o el grupo de WhatsApp. Entonces, sí saber, lo busco en Internet, pero Internet es muy grande. ¿Internet en dónde? En una página científica, en un grupo en Facebook, en una cuenta de una nutrióloga que sigo, lo busqué en Google y el primer link es donde yo busqué. Eso también es una habilidad de competencia que es una competencia de comunicación y de obtención de información en el sentido de lo que decía Mariana, de la evaluación de la necesidad que debemos de desarrollar nosotros. Entonces sí puedes saber qué es diabetes, pero no es lo mismo saber qué es diabetes porque me lo dijo el endocrinólogo o saber qué es diabetes porque lo leí en una revista en la estética. Entonces, así es. o en un TikTok. Entonces también eso es importante que busquemos quién fue la fuente o qué fue la fuente de obtención de la información para que supiera. Claro. Y parte de la educación también involucra cómo le estás preguntando a la persona que está adquiriendo la herramienta que tú estás educando, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasó en las vacaciones? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? Y esas personas te empiezan a decir, tus pacientes, bueno, ¿sabes qué?
empecé a ver que me faltaba el grupo de alimentos que usted me dijo en el platillo y traté de equilibrarlo y traté de buscar tal platillo con este equilibrio. Entonces, lo mismo que nosotros podemos comer en cualquier lado, si voy a viajar, si voy a hacer esto, la educación realmente nos va a dar esas herramientas que siempre digo, eso es lo que quiero lograr contigo. No es que te lleves una hojita y te lleves una hoja de equivalentes y te aprendas los equivalentes, porque por ahí no es, sino esas estrategias más prácticas para que tú lo lleves en cualquier momento y te sientas parte de tu adherencia a un patrón dietético saludable. Y esa parte es súper importante porque hay que evaluar y hay que validar, ¿no? O sea, no nada Exacto. más. ¿Qué es lo que está información. aprendiendo? Ajá, Así con es. preguntas sencillas que podemos hacer a esa adherencia que queremos lograr, y es a través de las herramientas como ellos los están aplicando en diferentes contextos en su vida, ¿no? A lo que pueden hacer en su trabajo, en su casa. Y a mí me gusta mucho que en el PAN de la Academia de Nutrición y Dietética, la Academia Americana, o sea, la educación en nutrición dentro de la intervención nutricia, pues es un componente importante y está dividido como en dos grandes grupos, uno de educación que va hacia el contenido o que va a impactar en los conocimientos de los pacientes, y el otro que va a impactar es más como aplicativo, cómo ya eso lo conviertes en una habilidad. Y eso se me hace fundamental, porque muchas veces queremos pasar toda la información, ¿no? Y la información, y sí es importante para el paciente, pero también queremos ver que el paciente integró y puede hacer, ¿no? Entonces, es importante hacer esta diferenciación y también aplicar o pensar desde el principio que más bien yo quiero tales habilidades y empezar a trabajar desde ahí en este proceso educativo y no tanto tal vez en conocimiento. Dependerá del paciente y de lo que evaluaste, ¿no? Pero esa división de áreas creo que es muy... Sí. Pero en esa, por ejemplo, en esa parte de la aplicación, por ejemplo, o sea, no nada más del contenido, o sea, que tú escojas, por ejemplo, qué contenido le quieres dar, pero para qué aplicación en el PAN, que es así como súper útil, o sea, Sí. es como también, es esa, generar esa habilidad de pensamiento crítico. O sea, lo quiero porque lo que necesito que aprendan es a cambiar algo, pues, o a tratar de entender algún contenido, o lo quiero nada más porque lo que necesito es que aprendan Se lo aprendió. no, por ejemplo, a reconocer algún tipo de resultado, porque te dicen, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres que haga? Que el contenido de educación que le vayas a dar vaya a ser para cambiar una manera de hacer las cosas, o quieres que el contenido sea para la interpretación simple de algún resultado. Claro. Estos dos tipos de formas de a dar la educación también son muy diferentes, porque si tú le vas a lo que le vas a enseñar es, mira, ve, o sea, estos son los valores de glucosa y si se te sube más de, o sea, eso es interpretación de resultados, es más sencillo. También la enfermedad, también una enfermedad que le vas a decir, los riesgos, esta es la diabetes, ¿no? Se altera esto y pasa esto y afecta a estos órganos, hasta, o sea, ya, como que no hay más, ¿no? Ajá. Mientras que si vas a querer cambiar, entonces sí necesitas desarrollar ciertas habilidades para el cambio, que en nuestro caso creo que aunque das tal vez enfoque a veces de sí, ese conocimiento más hacia contenido, tal vez, mucho es como queremos cambiar alimentación y queremos impactar conductas, pues mucho tiene que ser hacia desarrollar habilidades, ¿no? Oye, Oti, y todas, o sea, a mí también siempre me parece una cosa como súper importante de la educación, que es, o sea, a ver, primero es este tema de que, a ver, todo el mundo, ay, por falta de conocimientos, ok, bueno, tiene falta de conocimientos, va. A ver, ¿sabes si tiene falta de conocimientos? ¿Sí o no? Entonces, yo siempre pregunto, a ver, o sea, si tú te dedicas al embarazo y estás viendo, no sé, micronutrimentos, consumo de calcio, así por ponerlo. A ver, entonces, tú tienes, por ejemplo, por ahí en tu caja de trucos, ¿verdad? Por ejemplo, un super test mini de cuáles son los alimentos ricos en calcio, ¿sale? Entonces, le pasas el test y ya es un pretest, o sea, como para poder determinar si tiene alguna idea o falta de conocimientos de alimentos ricos en calcio, ¿sale? Y entonces luego ya te tiras todo tu rollo, ¿verdad? Así de, pues mira, el calcio y estos son los alimentos que lo contienen, ¿va? Y entonces ya te vas a ver si sí lo aplicó, que es esta parte que señala muchísimo el PAN,
y regresas, sale como 2 o 3 semanas después y entonces le vuelves a aplicar el mismo test para ver si todo eso que tú porque yo también les digo, que no entienden que la educación en esa forma tradicional como lo hacemos es un desperdicio de saliva, ¿sale? Porque ¿de qué me sirve a mí tirarles todo un rollo o darles toda una explicación de una serie de cosas si no lo voy a ver reflejado en ese campo? Entonces, esa también, o sea, hagan, si quieren saber si no tiene conocimientos, pretest. Entonces haz algo, claro. Hacen algo ya para darles la información y luego también evalúan además, si la educación que dieron funcionó o no. Y que además la intervención no es siempre el plan de alimentación. O sea, si haces una buena evaluación, como decía Clau, vas a saber que su problema es falta de conocimientos, ¿no? Entonces, de nada me sirve que yo le diga lo que tiene que comer, porque la raíz no es de ingestión, es de conocimientos. Entonces, el que yo le dé un menú de 7 días, que vaya, como decía Edna, pues le entrego las hojitas y las pegue en el refrigerador, no va a hacer que la persona cambie esos conocimientos. Entonces, si hacemos una buena evaluación e identificamos cuál es la raíz, la etiología, vamos a poder hacer un buen diagnóstico y con ello una buena intervención. Y entonces la intervención tal vez en la primera consulta no va a ser necesariamente la alimentación, sino va a ser una estrategia educativa que nos va a dar el pie para hacer otra serie de cambios. Acabas de decir algo muy importante porque siempre que yo hablo de educación y consejería, como que se estresan porque dicen, no me van a alcanzar el tiempo en una consulta para hacer todo, ¿no? Y es justo eso que estás diciendo, es que no vas a hacer todo en una consulta y tal vez no vas a empezar, o sea, no hay como una ABC de que entonces tengo que empezar con prescripción o entonces con educación, sino que es justo esta evaluación la que ahora la educación, ahora la consejería, no es así, ¿no? Así es, así ahora es. La educación, y esto ahora es la consejería, acumulativo, totalmente, ¿no? Y además de decir, bueno, le voy a dar educación y le tengo que explicar qué es su enfermedad o cuál es su condición. Sí, y la importancia del agua. ¿Y por qué tiene que comer cierta cantidad? El café, ¿no? Que no viene al caso. Y los alimentos ultraprocesados, y la actividad física, y la importancia del sueño. ¿Queremos hacer un mini nutriólogo en una primera consulta? Y eso, o sea, el conocimiento de nutrición no es necesariamente saber de nutrición, es saber cómo mejorar las condiciones de vida con los recursos que tiene en el contexto en el que está. Sí. Y luego también hay que acordarnos que, a ver, no todos los pacientes tienen la misma pasión por la nutrición que tenemos nosotros. Entonces, no quieran darle todo lo que nos ha tomado a nosotros, 5 años, 20 años, 30 años, 2 minutos, aprender en una consulta en media hora, por el amor de Dios. Entonces, a ver, bájenle 2 rayitas al tigre y hay que dar como esa parte, como dice Sabi, ¿no? Pero ahí es muy importante priorizar, o sea, por eso pensamiento crítico, o sea, priorizar, por eso haces tus diagnósticos, o sea, de lo que vas a hablar y todo tiene que ver con lo que encontraste y detectaste importante, no de todo lo que evaluaste en la consulta de necesidades, porque entonces no acabas ni en 3 horas, ¿no? Pero algo muy importante es lo que decía Sabi, de que si no es el conocimiento, muchas veces no es el conocimiento, sino son intermediarios del cambio de conducta, son barreras, es falta de motivación, pero como que lo veo por un área así y entonces le pongo falta de conocimiento, pero si yo le doy, a veces tienen el conocimiento, el problema es que no lo quiero hacer, o sea, yo sí sé que debo comer frutas y verduras, toda la población que no debo de sabe, tomar refresco. toda la población sabe que debe comer frutas y verduras, a ver, ahora que coma. Así le digo a mis alumnos, todos los profesionales de la salud tenemos el conocimiento, ¿y lo hacemos? Tampoco, aunque tenemos estudios y todo, licenciatura. No es hacer. No garantiza el cambio del comportamiento. Pero en muchos lados ya va educación pegado a consejería. Se habla incluso como del paquete completo, de educación y consejería. Y también son cosas de diferentes. hecho, lo que pasa es que la educación va a la parte cognitiva, claro, totalmente. Que ahí, mira, son cosas diferentes, pero van de la mano. Que ahí pensando ya en términos pedagógicos, pensando en educación basada en competencias, el contenido serían los saberes cognitivos, que la persona tenga la información. La aplicación serían las habilidades. Saber hacer. Y la conciencia o la actitud es lo que te va a dar la consejería.
Saber ser, así es. Saber, saber hacer y saber ser. Exacto. Entonces, si lo trasladamos Como que ya lo integraste, ¿no? Al final. Y entonces, al final nuestro trabajo es que una persona sea competente, o sea, que tenga la capacidad en conocimientos, habilidades y actitudes para el manejo de su condición. Y no que esté dependiendo del médico, del nutriólogo, del psicólogo, que sea responsable de su condición en su contexto. Claro. Entonces, si vemos, no como paquete completo, sino que cada una de las partes atiende cada una de las fases de la educación, pues entonces es más fácil saber qué es lo que tengo que aplicar. Pero por eso también lo que haces es también tratar como de evaluar exactamente qué es lo que necesitas darle. Y preguntarle directamente al paciente qué necesita saber para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que también quiere cambiar? ¿Y qué necesita? ¿O qué no te ha permitido cambiar? Así también, es. Que no te permite tiene cambiar. que nacer desde la voluntad. Con la consejería. Ahí es donde, exacto, porque lo que quieres es que, pues, educar y que el paciente cambie una conducta, al fin y al cabo. O sea, que el paciente... No, nada más totalmente. Darle la educación y cambiar esta parte tradicional a un aprendizaje activo. Activo, o sea, en donde lo vayas una a ver. Experiencia de aprendizaje, claro. Pues qué bonito. Pues sí, Sí, ¿están listas para sus netas? Vamos a ser educadores. Sí, las netas. Nutriólogo sin habilidades de educación no es nutriólogo. Totalmente. Para mí. Ahí va la mía. Ahí va la de Sabi, y yo nada más volver a enfatizar que tenemos que promover un aprendizaje práctico, el desarrollo de habilidades, como dijo Oti, es algo súper importante, por muchos medios. Ahorita la tecnología, las oportunidades, todo lo que tengamos a la mano, tomamos en cuenta todas estas herramientas. Yo les diría 5 tips o 5 pasos: evaluar las necesidades, fijar un objetivo educativo que sea congruente con mi diagnóstico, ubicar a qué nivel de conocimiento quiero llevar al paciente o a lo que decía Sabi, lo quiero llevar solo al saber o al saber hacer o al saber ser, planear la intervención con estrategias que no solo involucren cuestiones visuales o de que me estén escuchando hablar, y validar y evaluar otra vez. Sí, yo diría nada más que pues es una situación pues crítica, que el nutriólogo no sale sin tener estas habilidades sólidas de comunicación y de enfoque, de educación y de consejería. Entonces, para las personas que acaban de estudiar o que no tuvieron pues, muchas materias, mucha exposición, o sea, sí acercarse a gente que tiene experiencia, porque bueno, mucho lo tienes que ir haciendo en la práctica, pero no de que yo me encierro en mi consultorio y hago lo que yo creo que es educación, ¿no? Y hago lo que yo creo, no, o sea, acercarse a gente que tiene experiencia y aprenderle de los otros en este continuo de novatos a expertos, que en esa parte de educación estamos en este continuo, o sea, realmente salimos como novatos y tenemos que irnos haciendo expertos con la práctica, pero con otras personas que lo saben hacer, yo digo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que no nada más porque yo hago mi consulta, es de comunicación y de educación, ¿no? Y yo, mi neta, sería que en lo que es en sí la práctica, siempre antes de tratar de brindar cualquier recomendación o proceso educativo, hay que preguntar. Hay que preguntar y hay que preguntar y hay que preguntar antes de querer dar toda la información. Súper bien. Pues a educar. Y a educarnos, porque el que educa tiene que educarse primero. Tenemos que saber, porque si no, ¿cómo le haces? Exacto. ¿Cómo le haces? ¿Qué herramientas? Incluso hasta cómo preguntas, como dice Claudia. O sea, ¿qué voy a preguntar y de qué forma voy a preguntar para obtener ¿En qué momento lo voy a preguntar? ¿En qué momento? ¿De qué manera no eres susceptibilidades? Ya se me ocurrió otro curso de nutrinetas. Ay, Dios, ok. Está bueno, un curso de comunicación. Va a poner bueno, muy bien. Comunicación y nutrición, nos falta mucho también aprender por ahí. Sí. Pues nos vemos en el siguiente programa.
Gracias.